En esta sesión vamos a hablar de una de las cuestiones más importantes que pueden ponerse en relación con la interpretación de la literatura en el siglo XXI y sobre todo con la crítica de la razón literaria. Aquí vamos a hablar de un concepto inédito, de una noción en los estudios literarios de la que nunca jamás ha hablado nadie. Por lo tanto, lo que vamos a exponer en esta sesión y en una serie de sesiones relacionadas con este concepto, el concepto de neotenia literaria, es una serie de conocimientos que son absolutamente inéditos en relación, insisto, con la interpretación de la literatura. Son conocimientos que ustedes no van a encontrar en ninguna universidad ni en ninguna facultad de letras. Aquí los presentamos en esta serie de vídeos que serán 8 lecciones distribuidas en diferentes sesiones. 8 lecciones sobre neotenia literaria. Insisto, una temática absolutamente inédita e insólita de la que nunca jamás se ha hablado en los estudios literarios y que está estrechamente relacionada con la interpretación de la literatura en el siglo XXI y con la crítica de la razón literaria. Ya les digo que este concepto, que está tomado de la biología y de la zoología y que aquí aplicamos a la interpretación de los estudios literarios, es absolutamente determinante para explicar un hecho absolutamente decisivo que se da sobre todo en este siglo XXI. Se ha dado siempre, se ha dado sobre todo desde la Ilustración y desde el Romanticismo, pero hoy día podríamos tipificarlo desde presupuestos absolutamente imprescindibles. Es decir, nadie que se ocupe de la interpretación literaria hoy puede ignorar lo que es la neotenia literaria, que afecta particularmente a la creación literaria, por una parte, y a la interpretación de la literatura, por otra. Insisto que no se trata de una ocurrencia, de una espontaneidad o de una improvisación, sino de un concepto que hunde sus raíces en los problemas más fundamentales de una ontología de la literatura, es decir, de una esencia material de la literatura que comprende al autor, a la obra, al lector y al intérprete o transductor. Por lo tanto, remito directamente aquí a una obra como La crítica de la razón literaria, expuesta en 25 volúmenes y que la tienen disponible en Amazon. Una auténtica enciclopedia sobre la interpretación de la literatura. Y aquí encontrarán en uno de estos volúmenes todo lo relativo a la neotenia, y de ello iremos informando, insisto, en una sucesión de vídeos que a través de 8 lecciones iremos exponiendo paulatinamente y sucesivamente. Aquí vamos a explicar qué es la neotenia literaria y en una siguiente sesión hablaremos de la introducción a la neotenia de la literatura en términos mucho más concretos y específicos. Pero antes de hablar de neotenia literaria hay que hablar de neotenia propiamente, porque, insisto, nosotros tomamos el concepto, es una definición completamente transducida, traslaticia, es una definición que tomamos de otros campos categoriales para desarrollarla dentro del campo categorial de la teoría de la literatura, dentro de la ciencia de los estudios y de los materiales literarios. Este concepto de neotenia procede de la biología. Y aquí les pido mucha atención porque voy a ser muy breve y muy sintético en estas 2 sesiones iniciales, esta es la primera de ellas, pero este concepto debe quedar muy claro desde el principio. La neotenia es un concepto biológico, no es una opinión biológica, ni es una ocurrencia zoológica, ni es ninguna improvisación, es un concepto biológico. ¿Qué significa biológicamente hablando este concepto? Pues significa que un ser vivo, una criatura biológicamente constituida y desarrollada, conserva rasgos juveniles o rasgos infantiles o rasgos adolescentes, y esto ya son categorías antropológicas, conserva rasgos primigenios, si lo quieren ustedes entender de este modo, en tanto que el organismo se desarrolla hacia la madurez o hacia la adultez, pero sigue conservando rasgos juveniles, infantiles o adolescentes. Por lo tanto, repito, aunque me digan que yo soy muy repetitivo, soy muy insistente, mire, yo soy profesor y tengo que explicar conceptos a mentes que a veces resultan muy duras para entender lo que ocurre. Si ustedes son superdotados, pues no necesitarán que yo resulte tan insistente en lo que digo, pero es necesario dejar los conceptos muy claros desde el principio para que no haya malas interpretaciones. La neotenia es un concepto biológico
que se caracteriza por la conservación o la preservación de rasgos primigenios, infantiles, adolescentes, juveniles, en organismos biológicamente desarrollados ya en el formato de la adultez o de la madurez. Esa es la premisa fundamental. Bien, pero ¿qué ocurre con estos asuntos? Ocurre lo siguiente. Ocurre que dentro de un desarrollo somático, corporal, fisiológico, imagínense ustedes una persona que tiene 30, 40, 50 años, un cuerpo de 30, 40, 50 años, que retrasa, preserva, mantiene intactos ciertos aspectos. Vamos a hablar aquí de ciertos aspectos, de algunas características puntuales, que en un cuerpo de 30 o 40 años siguen funcionando como si fueran propios de un cuerpo de un niño, de un adolescente o de un joven jovencísimo, de alguien extremadamente joven, biológicamente todavía. Creo que comprenden perfectamente por dónde va esta argumentación. Pero un desarrollo somático, corporal, fisiológico, morfológico, que retrasa, que detiene, que preserva, que de alguna manera congela y mantiene intactos, en un contexto a veces virginal, ciertos aspectos que deberían madurar, que deberían desarrollarse, y sin embargo se preservan intactos, se presentan sin evolución. Evoluciona la materia, pero se mantiene estática completamente alguna parte de esa materia. El conjunto evoluciona, pero hay partes de ese conjunto que se quedan estáticas, se quedan en el estado inicial, o avanzan muy poco sobre el estado inicial. De tal manera que tenemos ciertos aspectos que se mantienen estáticos dentro de un conjunto extremadamente dinámico, se desarrolla el dinamismo fisiológico, morfológico, somático, pero las cualidades puntuales a las que nos vamos a referir se mantienen en un estado casi infantil, embrionario, primigenio. Tenemos el conjunto de un organismo que se desarrolla en la madurez y que desarrolla incluso capacidades reproductivas, cronológicas. Un ser humano de 30 a 40 años en condiciones sanas puede reproducirse, y mucho antes también. Es decir, con 20, 18 años, 17 años, 16, el ser humano puede reproducirse biológicamente. Pero puede conservar ciertos aspectos, vamos a dejarlo así, ciertos aspectos totalmente infantiles, pueriles. Pues esto es lo que ocurre en un conjunto orgánico, en un cuerpo biológico que se instala ya en la madurez, que ha desarrollado órganos propios de una morfología adulta, pero que conserva otros rasgos infantiles. Conserva activos esos rasgos infantiles, no es que los conserve inertes o los conserve fosilizados, es que los conserva activos, productivos, generadores, de alguna manera intactos, como si esos aspectos no hubieran madurado, ni fisiológicamente, ni somáticamente, ni tampoco intelectualmente, que es hacia donde vamos. Claro, hay características morfológicas y fisiológicas de un adulto que sin embargo conservan rasgos de un niño, conservan rasgos de un infante o de un adolescente. Lo mismo ocurre con las facultades intelectuales y cognitivas. Tenemos el cerebro de un adulto que piensa como un niño. Esto nos ocurre a todos en cierta manera. En cierta medida somos capaces de entendernos con un niño, y eso es porque tenemos en nuestro cerebro, en nuestra manera de ser, competencias que nos permiten comunicarnos con un niño. No podemos comunicarnos con alguien que no habla nuestro idioma si no conocemos el idioma de la otra persona. Pero evidentemente podríamos comunicarnos no lingüísticamente, a través de gestos, a través de movimientos, a través de kinésica, etcétera, etcétera. Aquí lo que hablamos es de cualidades, de determinados aspectos que en un cuerpo adulto siguen comportándose como si habitaran un cuerpo infantil. Características morfológicas y fisiológicas y también facultades intelectuales y cognitivas. De etapas infantiles, de etapas adolescentes, de etapas extremadamente juveniles. Eso es el principio de la neotenia, en un contexto biológico, en un contexto completamente abierto. Pero vamos a más, vamos a dar otro paso más. La neotenia humana, vamos a pasar de la neotenia, digamos, animal o zoológica a la neotenia humana.
El prototipo más representativo de la neotenia zoológica suele ser el renacuajo, el llamado renacuajo vulgarmente, el alojote o el aloshot, el alojote en definitiva. El alojote es una criatura biológica que en su estado adulto sigue conservando la forma primigenia de su origen biológico más temprano y las branquias externas. Es decir, que es uno de los ejemplos más comunes que suelen citarse en el caso de la neotenia zoológica, el caso del alojote vulgarmente llamado renacuajo. Bien, este es un ejemplo muy típico. Precisamente Julio Cortázar, que es un autor que adolece, ya lo digo desde el momento, de neotenia literaria, desde el punto de vista de la construcción de la literatura, desde el punto de vista de la creatividad literaria, uno de los autores más característicos de neotenia literaria es Julio Cortázar. Nadie ha hablado nunca de la neotenia literaria en Julio Cortázar. Yo les invito a ustedes a que, a partir de las tesis que se exponen en estos vídeos, adscritos a la crítica de la razón literaria, desarrollen ustedes un trabajo sobre Julio Cortázar y la neotenia literaria. Aquí tienen un tema de investigación. Pues bien, les voy a citar unas palabras de este libro, de este cuento de Julio Cortázar que se titula precisamente Alojote, Axolot. Este relato brevísimo de Julio Cortázar presenta a un individuo que de tanto ver alojotes en un acuario dice ser un alojote más, hasta tal punto que al final del cuento ya no se sabe si el individuo mira a los alojotes o los alojotes hechos individuos contemplan al individuo convertido en alojote. Es un cuento también muy borgiano. Borges es otro autor muy característico de neotenia literaria, pero Cortázar lo es aún más intensamente. Entonces, claro, como les digo, vamos a citar estos ejemplos, pero el caso del alojote, en zoología es uno de los ejemplos más representativos de neotenia zoológica, el ambistoma mexicano, llamado así genuinamente, ¿no? Claro, es un anfibio, el alojote es un anfibio que preserva en su vida adulta características de su morfología, digamos, metafóricamente infantil o primigenia, que, como he dicho antes, conserva la forma larvaria y las branquias externas. Pero en el caso del cuento de Cortázar, cuyo protagonista es un neoténico, es alguien que adolece de neotenia, es un neoténico y es un anómico, es las dos cosas. Adolece de anomia y adolece de neotenia. Pues bien, este personaje, en un momento dado, se presenta diciendo que hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolot, en los alojotes. Iba a verlos al acuario del jardín de las plantas y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad. Claro, evidentemente si ustedes se quedan durante horas o días mirando la inmovilidad de una criatura biológica, de un bicho, es posible que tengan algún problema y no lo sepan. Es decir, que se quedaba durante horas, a veces días, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos, y concluye: ahora soy un axolot, ahora soy un alojote más. Bien, ya evidentemente el lector se encuentra con la declaración de un personaje que adolece de anomia y que, como veremos a lo largo del cuento, es sujeto de neotenia literaria. Un sujeto de neotenia literaria porque el propio autor que construye este cuento, que escribe este cuento, lo hace desde las premisas que aquí vamos a calificar como neoténicas, o las premisas de la neotenia literaria. Claro, comienza brevemente contemplando los alojotes, como dice la copla, y así mirando y mirando me quedé cegada. Así mirando y mirando pues perdí el resto de los sentidos, ¿no? Una mujer que mirando y mirando a un hombre pues se queda completamente cegada por ese hombre y viendo se ciega. Pues aquí a este le ocurrió lo mismo, pero no es una mujer por un hombre, sino que es un anómico y un neoténico por una especie de renacuajo, por una especie de alojote. Me quedé una hora mirándolos allí, incapaz de hacer otra cosa. Claro, evidentemente aquí hay un problema psicológico, un problema indudablemente de neotenia, es decir, de inmadurez intelectual. No hay nada extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, los alojotes y yo, dice este personaje, que algo infinitamente perdido y distante seguía, sin embargo, uniéndonos. Claro, esto es una identidad del ser humano adulto con un estadio completamente larvario de una criatura biológica que no ha desarrollado ningún tipo
de estructura antropomorfa, pero que el ser humano se rebaja, se degrada y se identifica con este tipo de seres. Naturalmente estos cuentos pueden enlazar con la tendencia actual del poshumanismo, en virtud de la cual el ser humano no es un animal por encima de los demás animales, sino que es uno más entre tantos animales, de tal manera que se produce una degradación, una degeneración, una involución, tanto física como intelectual del ser humano, pues al identificarse con todo tipo de animales. Claro, al ser humano tal vez le gusta identificarse con un perro, pero tal vez le guste menos identificarse con un gusano, con una babosa o con el virus del SIDA. Eso ya depende del tipo de mente o de disposición intelectual que muestre el ser humano. Pero el caso es que este personaje del cuento de Cortázar se muestra completamente obsesionado por los alojotes y dice que sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Bueno, es que el alojote, aparte de ojos y de las branquias externas y de muchos otros elementos que resultan absolutamente innominables o inexplicables o indescifrables para alguien ajeno a los conocimientos de zoología o de biología que sea necesario disponer, pues resulta completamente ignotos. Indudablemente. Entonces en el cuento tiene que destacar una serie de aspectos que el lector, ignorante seguramente de cuestiones de veterinaria, de biología y de zoología, al no conocer, no puede atraer su atención. Entonces lo más llamativo de los alojotes no son las pestañas, que no tiene, ni son tampoco pues el pechamen o la musculación, sino los ojos, que sería lo más llamativo. Dice, lo supe antes de esto, antes de ser yo mismo un alojote. Bueno, aquí no hay nada, no hay ningún contenido que saber, simplemente hay el postulado de que una persona se cree un renacuajo de tanto mirar renacuajos, como otras personas se pueden creer Raskolnikov después de haber leído Crimen y Castigo, o Napoleón después de haber visto una película sobre este personaje histórico, en realidad. Yo creo que era la cabeza de los alojotes, esa forma triangular rosada con los ojillos de oro. Eso miraba y sabía, eso reclamaba, no eran animales. Y claro, aquí se le reconoce al anfibio un estatuto antropomorfo, un estatuto humano, de tal manera que si los animales y los seres humanos se ecualizan y se identifican, pues la diferencia entre animal y ser humano pues queda completamente neutralizada, queda completamente disuelta, en definitiva. Desde una posición neoténica esto es perfectamente asumible, no hay ningún tipo de problema. Tengan en cuenta que muchas de las características de la sociedad del siglo XXI se explican desde la neotenia, no solo desde la neotenia literaria, sino también desde la neotenia cultural. La preservación de rasgos infantiles a edad adulta no es el complejo de Peter Pan. A esto dedicaremos un capítulo dentro de las sesiones. La neotenia no es el complejo de Peter Pan, es algo mucho más complicado y mucho más profundo y también de consecuencias mucho más graves. Pero eso lo veremos en una sesión específica dedicada a este asunto. Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Esta es una frase que tiende a despistar perfectamente al lector y que lo sitúa en otros contextos para no explicar absolutamente nada. Porque el planteamiento sigue siendo el de una mentalidad completamente neoténica y, por supuesto, anómica. No eran seres humanos, se contradice respecto a lo anterior, pero se trata de disolver las diferencias entre lo humano y lo animal. Pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo como con los alojotes. Bueno, esto es lo mismo que si uno se identifica con el ala de un pájaro, las barbas de una ballena o los colmillos de un tiburón. Cada uno puede identificarse con lo que estime de la naturaleza, o con el pico de una estrella o los cuernos de un marciano, en el caso de que los marcianos tengan cuernos o antenas, o como se quiera decir, ¿no? Yo recuerdo a una adolescente que decía que le gustaba mirar a las abejas con los cuernitos que tenían. Claro, confundía cuernitos con antenas. En fin, tal vez sea un caso de neotenia cultural o simplemente de ignorancia respecto a la materia de biología que debería haber cursado. Supuestamente la cursaba. Dice el personaje protagonista de este cuento: yo les temía a los alojotes. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. Claro, si alguien tiene miedo a un alojote que está dentro de un acuario, probablemente ese alguien tiene algún tipo de problema. Es como tener miedo a una silla, porque uno sospecha que la silla se puede abalanzar sobre uno mismo, o le puede patear,
o le puede golpear en lo más íntimo del páncreas. Normalmente las sillas no hacen eso. Las sillas comunes y corrientes, con sus cenchas y sus travesaños, no atacan a los seres humanos, en principio. Entonces, claro, temer que un alojote, que un anfibio de forma larvaria, con branquias externas, pueda agredir a un ser humano que lo contempla dentro el anfibio de una pecera o de un acuario y el ser humano fuera de él, pues evidentemente remite a una criatura neoténica y anómica. Usted se los come con los ojos, me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado, no, un poco no, un mucho, pero en fin. El caso es que prosigue el protagonista de este cuento. Ellos y yo sabíamos, ¿qué sabían? Claro, la imaginación desbordada o patológica del protagonista ya crea un mundo irreal, un mundo idealista. Fíjense hacia dónde conduce el idealismo. La relación entre idealismo y neotenia cultural y neotenia literaria es inmediata. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Lo que ocurrió no fue nada. Lo que ocurrió fue simplemente una patología cerebral del protagonista del cuento, pero nada más. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Imagínense ustedes una lamprea. Pues lo mismo, pero en formato de alojote. Pero la lamprea en este caso era el visitante, era el espectador, era el ser humano. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. En primer lugar, no hay ningún misterio en los ojos de un alojote. Lo que hay es una anomia y una neotenia en la mente de este personaje literario. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del alojote, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. No hay nada que comprender, simplemente es una mente trastornada que hace un relato de sus propias patologías que no son capaces de objetivarse o de exteriorizarse. Es decir, no se contempla a este personaje a sí mismo a través de un extrañamiento, de un distanciamiento, sino que se contempla como narrador y sujeto de experiencias patológicas, neoténicas y anómicas, abiertamente. Solo una cosa era extraña, seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue desde el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los alojotes. Yo era un alojote y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario, es decir, que él, el protagonista, se narra a sí mismo como dentro y fuera del acuario, convertido ya en un alojote, que se ve a sí mismo desde fuera y que ve desde dentro del acuario como alojote a él mismo, observando al propio alojote que está dentro del acuario. Esto naturalmente es un juego, es una chorrada completa, no nos engañemos, es un infantilismo absoluto, que permite al autor construir un cuento muy seductor para lectores igualmente neoténicos. Es decir, que la neotenia atrae a los neoténicos, no por casualidad. Un relato neoténico es un reclamo para un conjunto de neoténicos que van a ver en ese relato una satisfacción emocional, no diré a un infantilismo, pero sí a una recreación muy pueril, muy infantil, muy ingenua de determinados hechos que desde la madurez naturalmente se interpretan de otro modo. Por esta razón la literatura atrae con frecuencia a mentalidades psicopatológicas y anómicas, porque la recreación de este tipo de situaciones que retrotraen al ser humano a un estado de inmadurez propio de un niño, o incluso impropio también de un niño, porque el racionalismo infantil es mucho más valioso de lo que la mayor parte de los adultos que les cuentan cuentos se creen. El racionalismo infantil es mucho más inteligente que el racionalismo adulto, y esto es algo que con frecuencia olvidan los adultos. Esto es muy importante, y lo digo a título personal, porque yo recuerdo que en mi infancia, cuando nos llevaban a determinados espectáculos, sobre todo en el colegio, de cuentacuentos y de gente que hacía cosas absolutamente ridículas, creyendo que nos entretenía a los niños, muchos de mis compañeros y yo mismo considerábamos que aquello era una manera bastante estúpida por parte de los adultos de hacernos creer que nos entretenían.
A mí siempre me resultó bastante ridículo, en mi más tierna infancia, observar el comportamiento que algunos adultos, para hacerse graciosos ante nosotros, los niños, y contarnos cuentos y cosas por el estilo, llevaban a cabo. Es decir, se comportaban de una manera bastante ridícula, bastante ridícula. Es muy difícil a veces para un adulto asumir que los niños son más inteligentes de lo que ellos creen, y son mucho más racionalistas de lo que el adulto es capaz de asumir cuando se refiere a los niños. Los niños son mucho más inteligentes de lo que los adultos creen, de lo que muchos adultos creen, indudablemente. Pero claro, poner en circulación una serie de literatura neoténica, una serie de relatos neoténicos, suscita la simpatía de un público muy amplio, porque la mayor parte de los lectores de obras literarias son neoténicos. Y esto es una cuestión que siempre se ha evitado mencionar y discutir, pero la mayor parte de la gente que acude a la literatura es neoténica. Esto no está dicho para decir que es bueno o es malo, es un hecho. Es de la misma manera que la mayor parte de la gente que es miope, por no decir que toda, necesita gafas, en mayor o menor graduación según el grado de su miopía. Pero esto es una evidencia, es decir, no es que sea ni bueno ni malo. Es que la literatura atrae a los neoténicos, sobre todo determinado tipo de literatura. La Divina Comedia de Dante o el Quijote no atrae precisamente a la neotenia de lectores. Pero la obra de Borges, la obra de Cortázar y de varios autores más que iremos mencionando a lo largo de estas sesiones, tiene un componente de neotenia tan alto que básicamente se satisface de satisfacer la neotenia literaria de sus lectores, indudablemente. Y esto es un hecho absolutamente capital, sobre todo en la explotación comercial de la literatura del siglo XXI y también de la explotación cultural de muchos productos que, ya sin ser literarios, se ponen en el mercado porque la neotenia de la población actual de Occidente, de la población democrática de Occidente, es tan grande que necesita un abastecimiento de productos neoténicos para seguir, digamos, activa. De hecho, la infantilización de nuestra sociedad es un fenómeno directamente relacionado con la neotenia cultural y en particular, por supuesto, con la neotenia literaria. Prosigue este autor, y vamos a concluir con las citas de Cortázar. Conociéndolo al Alojote, siendo yo él mismo, yo era un alojote y estaba en mi mundo. El horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme prisionero de un cuerpo de alojote, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un alojote, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un alojote junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía sin comunicación posible, pero tan claramente. Bueno, estamos ante el discurso de un enfermo mental, indudablemente, de alguien digno de una consulta psiquiátrica. Pero esto es muy atractivo en literatura, esto a la gente le encanta, le fascina, porque se siente perfectamente identificada y hay muchas personas que dicen, esto me ocurre a mí. Hay mucha gente que lee Crimen y Castigo y dice, esto me ocurre a mí. Sí, bueno, también te ocurre a ti que duermes en una cama en posición horizontal del mismo modo que Raskolnikov y del mismo modo que Hitler. Y por esa razón uno no tiene las mismas ideas ni los mismos sentimientos que Hitler. Por adoptar la postura horizontal al dormir en una cama o al sentarse en una silla de 3 o 4 patas mientras come alimentos o mientras escribe a mano lo que sea o al ordenador. Quiero decir que esto no es que te ocurra a ti que por esa razón haya que abducir o inducir o deducir necesariamente que uno sea pues Napoleón o Raskolnikov o Adolfo Hitler. Indudablemente. Yo estaba también dentro del alojote y todos nosotros pensábamos como un hombre, es decir, todos los alojotes pensaban como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario. Bueno, esto es una tomadura de pelo, evidentemente, pero es muy atractiva porque a la gente le gusta que le tomen el pelo en un contexto neoténico. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en el alojote, pero ¿pensar en qué? ¿En qué piensa y cómo piensa? Esto no es pensar. Esto es un enajenamiento absoluto. Aquí no hay ningún tipo de pensamiento.
¿O es el pensamiento filosófico? ¿Así es como piensan los filósofos? No me lo puedo creer, ni lo puedo admitir tampoco. ¿Así es como piensan los literatos? Tampoco se puede aceptar una cosa de este tipo. Así es como piensa la gente que no piensa, simplemente. Ahora soy definitivamente un ajolote. Y si pienso como un hombre, es solo porque todo ajolote piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él, y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, es decir, la persona, el ser humano originario, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los alojotes. Bien, esta es una tomadura de pelo completa. Si ustedes se quieren entretener con cuentos así, pueden hacerlo, pero esto es literatura neoténica, así de simple. Esto es neotenia literaria que atrae enormemente también a lectores que viven en la neotenia literaria. Insisto en que la neotenia literaria, y aquí ya pasamos de la neotenia humana que se manifiesta en dimensiones físicas, corporales, y también en formas de conducta, en comportamientos infantiles característicos de un cuerpo adulto. Hemos dicho con anterioridad que la neotenia es el desarrollo somático y fisiológico de un cuerpo que retrasa y detiene ciertos rasgos, ciertas cualidades que en el conjunto del organismo de un ser adulto, con capacidad de reproducción y con vida cronológica de varios años, conserva activas, operatorias, funcionales, en un contexto intacto, determinadas características morfológicas y fisiológicas y también determinadas facultades intelectuales y cognitivas de etapas infantiles, adolescentes o primigeniamente juveniles. En consecuencia, lo que tenemos en la neotenia humana es un cuerpo físicamente adulto que desarrolla formas de comportamiento totalmente infantiles, pueriles, y que, traducido esto al contexto de la neotenia literaria, que nadie ha llevado a este terreno jamás, lo que encontramos es el principal o uno de los principales enemigos de la literatura del siglo XXI, que es la falta de formación literaria adulta y profesional en la gente más joven, debido sobre todo al deterioro de la calidad de la enseñanza literaria en las instituciones educativas en todos los niveles, desde la enseñanza general más básica hasta la enseñanza media en los institutos y, por supuesto, la supresión y el destierro de los estudios literarios en la universidad que han sido reemplazados por los estudios culturales. Entonces, esta primera consecuencia, es decir, la falta de una formación literaria adulta y profesional en personas adultas y que deberían ser profesionales de la interpretación literaria, supone preservar etapas infantiles y totalmente pueriles y adolescentes a la hora de enfrentarse a materiales literarios. Es decir, que si nosotros analizamos el Quijote desde una perspectiva neoténica, haremos una interpretación completamente infantil del Quijote. Esto resulta muy difícil de sostener. El Quijote no es el cuento de los alojotes de Cortázar. De tal manera que el Quijote es una obra mucho más exigente y mucho más ambiciosa. Enfrentarse al Quijote desde la neotenia literaria pues supone considerar equivocadamente todo lo que ocurre en ese libro, porque el marco de referencias de interpretación de una obra tan exigente como es el Quijote es un contexto completamente infantil, en un estadio cultural infantil, en un estadio de subdesarrollo profesional, en definitiva. Y desde esos presupuestos de la neotenia literaria, donde se adolece de una falta de formación literaria adulta y profesional, pues porque no se ha estudiado literatura con suficiencia, porque no se han tenido buenos profesores de literatura, porque no se dispone de un conocimiento lingüístico, literario, histórico y filosófico competente, el resultado es una desgracia absoluta. Porque los medios de comunicación de aquello que cada cual puede decir están mucho más al alcance de la mano que las posibilidades para dotar de conocimiento solvente una vida que debe estar mucho más implicada en los estudios literarios de lo que actualmente ofrecen las universidades. Por lo tanto, el primer problema al que se enfrenta la interpretación literaria en el siglo XXI es la falta de formación literaria adulta y profesional por parte de los estudiantes. Entre otras cosas, porque muchos de los profesores que han tenido esos estudiantes ya carecen de la debida formación literaria y les transmiten ocurrencias porque han reemplazado los estudios literarios por los estudios culturales y han disuelto la literatura en un estadio de cultura neoténica. De hecho, los estudios culturales, en buena medida, son estudios neoténicos sobre la cultura.
y esto inhabilita completamente las posibilidades de interpretar científicamente la literatura. De manera que la principal forma de negar la posibilidad de estudiar científicamente la literatura es dedicándose al cultivo de la neotenia literaria. Una falta de profesionalidad y madurez en los estudios literarios. Esa es la primera. La segunda cuestión tiene que ver como consecuencia de formas de comportamiento muy propias de gente adolescente y joven que adolece de narcisismo. Esto le anima a una persona joven a exhibir lo que supuestamente cree que sabe de literatura cuando en realidad está en condiciones de aprender. Es como si un aprendiz de aeronáutica que no ha pasado de la primera lección del videojuego, pues quiere pilotar un Boeing lleno de pasajeros. Claro, el narcisismo es un gran problema y es algo de lo que adolece la mayor parte de nuestra gente joven que se cree que puede ser un Einstein o un Aristóteles, explicando literatura o explicando física. La segunda cuestión es la ignorancia. La ignorancia se cura con el tiempo y se cura estudiando. Todos nacemos ignorantes, todos nacemos sin saber. Lo único que sabemos hacer cuando nacemos es llorar y comer, o mamar, en definitiva. Pero nacemos ignorantes. La ignorancia se cura en la medida en que estudiamos, trabajamos, nos esforzamos por adquirir unos conocimientos que sometemos a operaciones constantes y a través del trabajo, sobre todo del trabajo, es lo que conseguimos desde el punto de vista de la madurez en cuanto a la aplicación de conocimientos. Conocimientos que se someten a las verificaciones laborales y que dan determinados resultados. Por lo tanto, hay que superar el narcisismo y hay que superar la ignorancia. Y luego, dos aspectos fundamentales: evitar el autoengaño y ser conscientes de lo que ignoramos. Lo que no se puede es actuar bajo el autoengaño y bajo la inconsciencia de lo que ignoramos, porque a la gente le gusta llenarse la boca de filosofía, pero se olvidan de uno de los preceptos socráticos fundamentales, el yo no sé que no sé nada. Es decir, sean conscientes de lo que ustedes no saben, antes de ponerse a hablar de literatura y antes de ponerse a hablar del Quijote y de la Regenta, de Clarín, o de Crimen y Castigo, o de Francisco de Quevedo, o de Calderón de la Barca, porque son palabras mayores las que usan. Entonces, cuando alguien se pone a hablar de literatura comparada sin dominar media docena de idiomas o media docena de literaturas, hace el ridículo, porque oír una frase de alguien y confitarla con ocurrencias más o menos momentáneas y soltarlas en un vídeo de YouTube, eso es una cosa que se puede hacer con 30 años de actividad laboral universitaria, amigos míos, pero no se puede improvisar de cualquier manera como si uno con 18 o 20 y tantos años fuera un Aristóteles. Entonces, no se crean ustedes, por favor, lo que no son, porque lo único que demuestran es la neotenia literaria que padecen. Y resulta bastante ridículo. Sean capaces de observarse a sí mismos con distanciamiento, con extrañamiento, que ya inventó Cervantes, aunque el propio Brecht creyó que lo había inventado él, Bertolt Brecht. Pero por favor, eviten el narcisismo, sean conscientes de su ignorancia, no se engañen a sí mismos, eviten el autoengaño y sobre todo no incurran inconscientemente en todos estos defectos, porque si a una mala formación literaria añaden ustedes narcisismo, más ignorancia, autoengaño e inconsciencia, son sujetos de neotenia literaria manifiesta. Y las interpretaciones que pueden hacer en sus trabajos de fin de grado o en sus tesis doctorales son resultado de la más pura neotenia literaria. Entonces, tengan mucho cuidado porque una de las dolencias que más afectan a los estudiantes de literatura en todas las universidades de Occidente y también de otros puntos del globo es la neotenia literaria, debida, como digo, a una falta de madurez y de profesionalidad en los estudios literarios, porque ¿qué saben ustedes de latín y de griego? ¿Qué saben ustedes de la historia literaria de tradición hispano-grecolatina? ¿Qué saben ustedes de todo esto para fundamentar unos estudios literarios que desde la Ilustración y el Romanticismo se han visto completamente devaluados por un poder hegemónico contrario a los fundamentos básicos de esa tradición literaria? Es decir, ¿en qué tradición literaria han sido formados ustedes? ¿Qué conocimientos tienen de esas lenguas que soportan esas literaturas? Y luego, por otro lado, ya les digo, si se dejan ustedes llevar por el narcisismo, el autoengaño, la inconsciencia y la ignorancia en la que comúnmente se nos ha educado a todos nosotros para despistarnos, pues el resultado es la neotenia literaria más explícita. En la próxima sesión, que será la segunda sobre neotenia literaria, hablaremos más en detalle de cómo se puede identificar este problema.